Hola amigos, bienvenidos al podcast Ondas Teológicas con Jeremías Quintanilla. Este día vamos a tocar un tema muy especial en este primer podcast y es, según la Biblia, ¿cuál es el origen del diablo? Y para eso vamos a basarnos en el libro del profesor Ariel Álvarez Valdés. Espero de que te guste este episodio y nos dejes tu comentario, qué opinas al respecto. Ondas teológicas en Mil Motivos Radio. Ondas teológicas en Mil Motivos Radio. ¿Cuál es el origen del diablo según la Biblia? Un viejo miedo. Muchos conocen la famosa historia del origen del diablo, aquella que cuenta que al principio era un ángel bueno creado por Dios, pero que por soberbia pecó contra él y fue expulsado al infierno. Sin embargo, pocos saben que esa historia no figura en la Biblia. Está sacada de los libros apócrifos, es decir, de los textos que no fueron aceptados por la Iglesia y que nunca formaron parte de las Sagradas Escrituras. Más aún, los libros apócrifos cuentan 3 historias distintas sobre el pecado del diablo. ¿Por qué hay 3 historias? ¿Alguna se encuentra hoy en la Biblia? ¿Cuál de estas 3 es la que las iglesias cristianas hemos aceptado en nuestras enseñanzas? Para responder a esto, debemos remontarnos al origen de la idea del diablo en el pueblo de Israel. En efecto, desde siempre los israelitas se vieron amenazados por diversos males. Un animal los atacaba o un enemigo los golpeaba, y esos males tenían una explicación, pero de vez en cuando sufrían un accidente extraño o se enfermaban o morían sin motivo alguno o sin aparente motivo alguno. Eran muy extrañas las cosas que sucedían. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Empezaron a preguntarse, ¿por qué es que están sucediendo estas cosas? Se preguntaban una y otra vez, ¿qué es lo que está pasando? ¿Quién provocó estas desgracias? Pensando que esos males no podían venir de Dios, ya que de Dios viene todo lo bueno. Entonces decían, ¿quién puede haber provocado esta desgracia? Entonces concluyeron que debían existir ciertas fuerzas o poderes malvados que los generaban. A estas la llamaron espíritus inmundos, demonios. Dedujeron también que debían estar gobernadas por un jefe supremo, al que le dieron diferentes nombres. Le llamaron Satán, Semyasa, Mastema, Azazel, Belial o Belcebú. Al principio, los judíos no se preguntaron de dónde habían salido esos demonios. Simplemente aceptaron su existencia. Pero hacia el año 300, la situación cambió, cuando se vieron invadidos por los griegos. En esa época, Alejandro Magno irrumpió en el oriente, trayendo no solo sus ejércitos, sino también la mentalidad y la cultura griegas. Ahora bien, resulta que los griegos también creían en la existencia de demonios y seres espirituales, pero de manera diferente a la de los judíos. Para los griegos, los demonios eran seres casi divinos, que estaban más o menos a la misma categoría de los dioses. Al verse los judíos invadidos por esta creencia, que ponía a dioses y a demonios al mismo nivel, se vieron obligados a preguntarse, ¿son los demonios seres semidivinos? Y se respondieron que no, que el único ser supremo era Dios. Los demonios eran criaturas inferiores, creadas en algún momento por Dios. Pero esto lo llevó inevitablemente hacia la segunda pregunta. ¿Cómo pudo Dios haber creado seres malvados? ¿Acaso el Génesis no decía que Dios había hecho todas las cosas buenas? ¿Por qué introdujo espíritus perniciosos en la creación? A esto se respondieron que Dios los creó buenos como ángeles y ellos por su propia voluntad pecaron y se volvieron malos.
Estas dos afirmaciones, que los demonios eran criaturas de Dios y que se hicieron malos voluntariamente, dejaron más tranquilos a los judíos. Pero tarde o temprano tenían que surgir una tercera interrogante. ¿Qué pecado cometieron esos ángeles para volverse malos? Y aquí comenzó el problema. Buceando en los textos que hoy forman parte del Génesis, hallaron un extraño relato que pensaron que podría ser la respuesta que buscaban. Ese texto está en Génesis 6, 1 y 4. Cuenta que al principio de la humanidad algunos ángeles se enamoraron de las mujeres humanas, de modo que bajaron a la tierra y tuvieron relaciones sexuales con ellas. Como fruto de esa unión antinatural, nació una raza de gigantes que habitó un tiempo sobre la tierra. Este desorden moral terminó enojando a Dios y por eso decidió castigar a la humanidad enviando el famoso diluvio universal que conocemos, que hubo en los tiempos de Noé según la Biblia. Esta curiosa narración era en realidad un antiguo mito, introducido en el Génesis justo antes del diluvio, para explicar por qué Dios había mandado aquella inundación que acabó con la raza humana. No explicaba ningún pecado de los ángeles, pero los judíos que buscaban la caída de Satanás creyeron haberla encontrado aquí. Y así se popularizó la idea de que el pecado de Satanás y sus ángeles había sido este, es decir, que había sido un pecado sexual. Por eso, hacia el año 200 a.C., se compuso una narración basada en ese episodio, hoy recogida en un libro apócrifo llamado el primer libro de Enoc. Algunos ya lo habrán escuchado. Déjenos en los comentarios si ya lo has escuchado. Porque esta es la primera leyenda que existe sobre el origen del diablo. Según el relato del primer libro de Enoc, de los capítulos del 6 al 11, al principio de la humanidad, unos 200 ángeles se sintieron atraídos por la belleza de las mujeres de la tierra. Entonces, guiados por el ángel Semyasa, su jefe supremo, bajaron y se unieron a ellas. Aquellas mujeres engendraron 3,000 hijos, que no fueron hijos normales, no fueron unos niños normales, sino gigantes de enormes dimensiones. Esos gigantes, después de devorar la comida de la tierra, empezaron a devorar a los seres humanos, los cuales desesperados suplicaron a Dios que los ayudara. Dios envió a 3 ángeles, Uriel, Rafael y Miguel, que apresaron a Samyasa y a sus espíritus rebeldes y los encerraron en una oscura prisión bajo la tierra. ¿Te suena algo? Y ahí están todavía hasta el día del juicio final, en que serán juzgados y arrojados para siempre a un lago de fuego junto con los demás hombres pecadores. Pero, continúa la leyenda, en la tierra quedaron graves consecuencias de ese desorden, porque después de que los gigantes desaparecieron, sus espíritus permanecieron en el mundo hasta el día de hoy, vagando y provocando desastres, accidentes y enfermedades. ¿Quiénes crees que son? Exacto, los demonios. Esta leyenda se volvió muy popular y más tarde fue recogida en algunos libros también apócrifos, como el libro de los Jubileos, allá por el año 150 a.C., el Testamento de los 12 Patriarcas del año 40 a.C., el segundo libro de Baruch del año 100 a.C. Todo esto lo puedes encontrar en internet si los quieres leer. Pero ciertos sectores del judaísmo no vieron con buenos ojos este relato. Pensaron que era poco decoroso imaginar un pecado sexual para los ángeles, que eran seres espirituales. Había que buscar una falta que se adecuara mejor a su naturaleza. Ahora bien, hay que entender que los sabios judíos enseñaban que uno de los pecados más dañinos y difíciles de controlar era la envidia.
Lo encontramos varias veces en la Biblia. Por ejemplo, en el libro de los Proverbios, la ira es cruel, el enojo es destructivo, pero la envidia es algo irresistible. Proverbios 27, versículo 4. Y más adelante, la envidia corroe los huesos. Proverbios 14:30. O en el libro de Job, encontramos en Job 5:2 que dice: la envidia hace morir al necio. Entonces pensaron que el pecado de Satanás y de sus ángeles tenía que haber sido la envidia. Siguiendo esta idea, en el siglo II a.C., apareció la segunda versión de la caída de los ángeles, que hoy se encuentra en el libro apócrifo conocido como La vida de Adán y Eva, compuesto también alrededor del año 100 a.C. Recuerden que en esta época, 100 a.C., gobernaba el imperio griego. Según esta leyenda, cuando Dios creó al hombre, lo hizo a imagen suya. Cierto día, convocó a todos los ángeles del cielo y les exigió que adoraran su imagen divina, que estaba en Adán. El arcángel Miguel y sus seguidores obedecieron. En cambio, Satanás, por envidia y celos, se negó a hacerlo, pero consideraba que él había sido creado antes que Adán y por lo tanto tenía una jerarquía superior a la de Adán. Otros ángeles que estaban con Satanás también imitaron su negativa. Como castigo, fueron expulsados del cielo. Esta nueva versión tenía 3 ventajas sobre la anterior. Primero, el pecado mencionado encajaba mejor con la naturaleza espiritual de Satanás. Segundo, ubicaba el origen de Satanás mejor cronológicamente, pues la versión anterior lo situaba en tiempos de Noé y del diluvio, es decir, muy tarde, mientras que esta lo situaba en tiempos de Adán y Eva, al comienzo de la creación. Y tercero, explicaba algo que siempre intrigó a los israelitas. ¿Por qué Satanás se empeñaba tanto en tentar a los hombres? Según esta versión, se debe a que cuando fue expulsado del cielo perdió todos sus privilegios y favores, mientras que Adán continuó disfrutando de la felicidad del paraíso. Por eso, lleno de envidia y de rabia, buscó hacerlo desobedecer a Dios para que le acarreara también la misma condena que pesaba sobre él. Y desde entonces busca también perder a todos los hombres. Esto lo aprendemos hasta en la escuela dominical, que el diablo te tienta y el diablo quiere que tú caigas para arrastrarte con él. A pesar de las mejoras, el segundo relato tenía un defecto. Hacía depender la caída de Satanás de la creación del hombre, es decir, Satanás había pecado por causa del hombre, cuando en el imaginario judío, Satanás existía antes de la creación del hombre. Había pues que buscar otra explicación en la que no estuviera involucrada la humanidad y que fuera anterior a la creación del mundo. Es así como a finales del siglo I a.C. surgió una tercera versión. Se basaba en un antiguo himno que se halla en el libro del profeta Isaías. Y el himno dice así. Voy a leer Isaías 14 del 4 al 15. ¿Cómo ha acabado el tirano? ¿Cómo ha terminado su soberbia? Allá abajo, el Seol se estremeció por ti y salió a recibirte. Tu soberbia ha sido arrojada al Seol. Tienes una cama de gusanos y tus frazadas son las lombrices. ¿Cómo has caído del cielo, lucero, hijo de la aurora? O hijo de la mañana, como dice otras versiones. Has sido derribado al suelo. Tú que decías en tu corazón, subiré hasta el cielo y pondré mi trono encima de las estrellas de Dios. Me sentaré en una montaña donde se reúnen los dioses. Subiré a la cima de las nubes, seré semejante a Dios. Pero ¡ay! El Seol ha sido arrojado a lo más hondo del pozo. Fuiste enviado. Este texto y este
este himno que se encuentra en Isaías 14, versículo del 4 al 15, algunos judíos pensaron que se trataba de la caída de Satanás al infierno, al Seol, y que explicaba el motivo de esta caída, que era la soberbia, el orgullo y el deseo de ser igual a Dios, querer ser como Dios. Por ello se rebeló contra él y fue expulsado de los cielos y arrojado en el Seol. Así, alrededor del año 50 después de Cristo, una obra apócrifa, también llamada el segundo libro de Enoc, incluyó esta nueva versión del origen de Satanás. Hoy, sin embargo, los exégetas enseñan que el himno de Isaías no fue compuesto para cantar la caída de Satanás, sino para celebrar la muerte del rey de Babilonia. No dice el nombre de este rey. Era un rey tan orgulloso y altanero que se creía un dios. Bueno, en esta época imperial y de reyes, todos los reyes se creían dioses. Pero este tenía una cualidad especial, que era demasiado orgulloso. También nos hace recordar un poco a la soberbia de Nabucodonosor, que se narra en algunos pasajes de la Biblia también. Pero él no dice quién es. Isaías no dice nada. Solamente se burla de él y lo llama Lucero, la estrella más brillante y luminosa de la madrugada, venerada por los antiguos como un dios. La estrella más luminosa de la mañana, ustedes salen en una madrugada y lo miran, y una estrella que resplandece más que todo. Algunos dicen hoy que es Júpiter o algún otro planeta, pero una estrella brillante que se mira en el cielo en la madrugada. Ese rey altanero terminó sus días como cualquier mortal, pereciendo y bajando al Seol, el lugar donde habitaban los muertos. El hecho de creer que este himno se refiriera al diablo llevó a los lectores posteriores a pensar que Lucero era el nombre del diablo. Ah, mira, le están diciendo Lucero, entonces Lucero es el nombre del diablo. Y la palabra latina para hablar de lucero o del resplandor de la mañana, de esa estrella, es Lucifer. Entonces al diablo se le empezó a llamar Lucifer ya en la iglesia romana, en latín. Y de ahí que durante siglos y siglos, hasta el día de hoy, erróneamente a Satanás se le siga llamando con ese nombre de Lucifer, Lucero, estrella resplandeciente de la mañana. Vemos pues que a fines del siglo I circulaba entre los judíos tres versiones sobre el origen de Satanás: la del pecado sexual, la de la envidia a Adán y la de la soberbia contra Dios. Sin embargo, ninguna de ellas quedó registrada en los libros del Antiguo Testamento. Pero cuando se escribió el Nuevo Testamento, sí se incluyó el relato del pecado de Satanás, y nada menos que 2 veces. Pero para sorpresa nuestra, las 2 veces aluden a la primera versión, el pecado sexual. El primer texto está en la carta de Judas. Sí, Judas, ese libro que casi no has leído en tu Biblia, que fue escrita alrededor del año 90 y dice así, versículos 6 y 7, solamente tiene un capítulo. A los ángeles que no mantuvieron su dignidad y abandonaron su propia morada, Dios los entregó en cadenas eternas, en cárceles oscuras, hasta que llegue el día del juicio. También Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, que como ellos, o sea, como los ángeles, fornicaron y se dejaron llevar por el uso antinatural de la carne, sufrieron el castigo del fuego eterno y ahora sirven de ejemplo. Versículos 6 y 7 de la carta de Judas. Búscala en tu Biblia, ahí está. La segunda referencia está en la segunda carta de Pedro, escrita hacia el año 125 después de Cristo. Y dice así: Dios no perdonó a los ángeles que pecaron,
sino que los precipitó en las cavernas tenebrosas del Tártaro y allí los mantiene hasta el día del juicio. El Tártaro es otro nombre para designar el lugar de castigo eterno, que aquí se refiere al pecado sexual. Se ve en la alusión al encierro en cavernas y a la espera del juicio, que no figuraban en otras versiones del pecado. La única mención, pues, que el Nuevo Testamento hace del origen de Satanás es la del pecado sexual. Sin embargo, conviene aclarar que esos autores no se preguntaban si ese hecho había sucedido realmente o no. Solo lo mencionaban para enseñar que Dios castiga toda clase de pecado, como mencionan también otros episodios que hoy sabemos que son leyendas y no hechos históricos. Agárrate de tu silla, no te vayas a caer, porque ¿de cuáles hechos estamos hablando? ¿De cuáles narraciones estamos hablando? Bueno, el arca de Noé, el diluvio, la destrucción de Sodoma y Gomorra, Lot y su esposa convertida en estatua de sal. Hoy sabemos que no son hechos históricos, son leyendas, son historias. Son historias que nos dan una enseñanza. Ahora bien, avancemos un poco en el tiempo y siglos más tarde, la tradición cristiana abandonó la explicación sexual del origen del diablo, a pesar de ser la única mencionada en el Nuevo Testamento, y retomó la del pecado de la soberbia. Esta idea pasó a los catecismos, a la catequesis que se impartía en la iglesia antigua o en la iglesia católica actualmente también. Y así fue como desde 1566, guárdate esta fecha, 1566, en el Concilio de Trento, hasta el catecismo de el año 1973, o sea, en nuestra era, en el catecismo de Pío X, se enseñaron estos 6 puntos. Toma nota. Primero, Dios creó a los ángeles antes de crear al hombre. Esto es lo que enseña el catecismo del Concilio de Trento. Si tú crees estas cosas, subráyalas. Estás creyendo el catecismo del Concilio de Trento de 1566. Primero, Dios creó a los ángeles antes de crear al hombre. 2. Los ángeles eran buenos y con espléndidas cualidades. 3. Dios los sometió a una prueba que algunos superaron, los ángeles buenos, y otros no, debido a su soberbia. Estos ángeles fueron expulsados del cielo y arrojados al infierno. Y a estos son los que llamamos Satanás y sus demonios. 5. Desde entonces son enemigos de Dios y de los hombres. 6. Los demonios tratan de empujar al hombre al pecado para arrastrarlos con ellos a los castigos del infierno. 6 puntos. Pero en el año de 1993, la Iglesia Católica publicó un nuevo catecismo en el que redujo la enseñanza de Satanás a estos puntos. 4. Primer punto. Satanás y los demonios eran ángeles buenos creados por Dios, que por propia voluntad pecaron y se hicieron malos. ¿Sí? Eso mismo entendemos también desde la enseñanza evangélica. 2. Su pecado fue el que se menciona en 2 de Pedro 2:4. ¿Sí? Sí. 3. Pero al pecar, Satanás y los ángeles quisieron ser como dioses, es decir, el pecado de la soberbia. O sea, Pedro le dice una cosa, pero nosotros pensamos que también es que ellos quisieron ser como dioses, como Dios, mejor dicho. En el mundo evangélico, en la enseñanza evangélica tradicional, se enseña esto,
que Satanás quiso ser como Dios y por eso Dios lo desechó. Cuarto, desde entonces Satanás por envidia intenta hacer que el hombre desobedezca a Dios. Es decir, que aquí se recogen los tres pecados: el pecado sexual, el pecado de la soberbia de querer ser como Dios y el pecado de que tuvo envidia del hombre y que vio que el hombre era más bonito que él y que Dios lo quería más y entonces le tuvo envidia y por eso lo quiere hacer caer y nos quiere hacer caer a cada momento. El Nuevo Catecismo, tanto como la enseñanza evangélica actual, no se pone de acuerdo y alude a los tres relatos apócrifos sobre el origen de Satanás y sus demonios. Pero bien, para ir terminando este capítulo primero de Ondas Teológicas, quiero decirte que no hay nada que temer, ¿sí? La Biblia nada enseña sobre el origen del diablo, tampoco enseña nada sobre su existencia. Los dos relatos del Nuevo Testamento que hablan de su origen se basan en leyendas procedentes de libros apócrifos que fueron creadas para explicar el problema del mal. Pero tales leyendas eran más problemas que soluciones. Por ejemplo, ¿cómo es posible que un ser creado bueno y espiritualmente perfecto haya podido sublevarse contra Dios? Entonces no era perfecto. ¿Y quién lo tentó para que hiciera lo malo al principio? Si todavía no existía el diablo, Satanás, ¿quién tentó a Satanás? ¿Quién sembró en él la semilla? ¿De dónde surgió para él la maldad? Si no tenía voluntad de maldad. Entonces surgen muchas preguntas que a la luz de las teorías y las suposiciones y la filosofía evangélica pues tratamos de explicar, pero que realmente no tienen una respuesta en la Biblia, en el texto bíblico. A pesar de estas paradojas, la Iglesia las aceptó. Las pulió, las ha venido puliendo, le ha venido dando forma y las propuso como verdades teológicas. Pero son verdades que hoy debemos revisar seriamente, porque el origen del mal no hay que buscarlo en un ser malvado exterior. El origen del mal creo que tenemos que buscarlo en nuestras propias inclinaciones interiores. Muchos cristianos viven en una especie de infantilismo moral, ¿sí? Culpando a fuerzas externas de lo que en realidad debe ser su propia responsabilidad, nuestra propia responsabilidad. Y lamentablemente el cine y la literatura en sus historias perturbadoras, impactantes, fabulosas sobre posesiones y exorcismos, fenómenos algunos que ya son explicados por la medicina, pero que en algún momento tuvieron mucha explicación espiritual. Todo esto nos impide reconocer con madurez que nosotros somos los únicos responsables de nuestros actos, haciéndonos creer que algún demonio exterior puede manejar nuestra vida. Mira cómo es el diablo, no me dejó. Mira lo que hace el diablo, que me deja esto. Y culpamos a un enemigo exterior de lo que solamente es nuestra propia responsabilidad. Y tratamos de huir de nuestras responsabilidades. Esto no es así. Dios nos ha regalado la libertad. Y solo cuando permitimos que nos engañen, nos volvemos dependientes de eso que nos engaña. Pero como dijo muy bien Jesús, si conocen la verdad los hará libres. Juan 8:32. Muy bien, y llegamos al final de este primer episodio de Ondas Teológicas con su amigo Jeremías Quintanilla, hablando sobre el origen del diablo. Dime qué piensas de esto que acabamos de escuchar, de esto que acabamos de, todo este tema que acabamos de tocar. Te recuerdo que este tema está basado en el libro del profesor Ariel Álvarez Valdés, ¿Cuál es el origen del diablo? Y otras 19 preguntas sobre la Biblia. Puedes buscarlo en internet o puedes comprarlo. Mejor te recomiendo que lo compres en tu librería favorita más cercana. Gracias por escuchar Ondas Teológicas. Te saluda Jeremías Quintanilla. Déjanos tu like, comparte este podcast con alguien más y nos escuchamos en el próximo episodio.